Bueno, básicamente este video es un poco un resumen de lo que veníamos hablando acerca de la egología, acerca de la teoría egológica. Y lo que tenemos que tener en cuenta al momento de abordar el estudio y la comprensión de la teoría egológica es justamente cuáles fueron sus influencias, sus antecedentes. ¿Qué han sido? El existencialismo de Heidegger, la fenomenología de Husserl y por supuesto la teoría pura de Kelsen. Y es justamente bajo estas influencias, bajo estos antecedentes, que se ha configurado el marco teórico de la teoría egológica. Entonces decimos que esta teoría se encuentra estructurada sistemáticamente bajo 4 postulados que son fundamentales para el desarrollo de la misma. El primero tiene que ver con la ontología jurídica, el segundo tiene que ver con la lógica jurídica formal, el tercero con la lógica jurídica trascendental y el cuarto y el último con la axiología jurídica. En cuanto al primer postulado de la ontología jurídica, decimos que responde a la pregunta acerca del qué del derecho, es decir, ¿cuál es el objeto que el jurista del derecho que el jurista quiere conocer? Y ante esta pregunta debemos responder que el objeto que el jurista quiere conocer es justamente la conducta humana viviente, dice Cosio, la conducta humana en interferencia intersubjetiva, o lo que es lo mismo, lo que es sinónimo, la conducta o las conductas cruzadas. Y justamente, siguiendo esta lógica de pensamiento, si estamos diciendo que el objeto del derecho es la conducta humana viviente, la conducta en interferencia subjetiva, estamos diciendo que el derecho es cultura. Y justamente Cosio hace una diferenciación entre dos objetos culturales. Por un lado tenemos a los objetos mundanales, que son aquellas cosas que han sido creadas por el hombre, o lo que es lo mismo, conductas objetivadas. Y por otro lado tenemos los objetos egológicos, que tienen que ver justamente con las conductas vivientes. Y es justamente en este sentido en el cual la ciencia del derecho debe considerar al derecho como conducta viviente y no como conducta humana objetivada. ¿Sí? Entonces, para resumir este primer postulado, lo que debemos tener bien en claro es que el objeto del derecho es justamente la conducta humana intersubjetiva y que la pluralidad de esas conductas humanas constituyen la cultura humana propiamente dicha. En cuanto al segundo postulado, que es acerca de la lógica jurídica formal, responde a la pregunta acerca del cómo, es decir, cómo el jurista conoce, conceptualiza, interpreta este objeto del derecho, que habíamos dicho que era justamente la conducta humana viviente, la conducta en interferencia intersubjetiva o lo que era lo mismo, conductas cruzadas. Cosio toma de Kelsen esta lógica jurídica formal, o sea, toma de Kelsen la estructura lógica de la norma, que habíamos dicho que si es A debe ser S. Entonces, esa lógica, esa estructura lógica de la norma, la toma Cosio y dice que constituye una herramienta importantísima, fundamental para la comprensión, para la interpretación de esa conducta a través de la norma. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Cosio? Que la estructura lógica de la norma es la herramienta que nos va a permitir comprender, que nos va a permitir conocer la conducta humana. Eso lo tenemos que tener en claro. Y justamente como habíamos dicho que Cosio tomaba esta estructura lógica de Kelsen, estaría bueno hacer una diferenciación entre ambos. Tenemos a Cosio por un lado con la teoría lógica, a Kelsen por otro con la teoría pura. Para Kelsen, el objeto del derecho es la norma jurídica. Y la norma jurídica y nada más. La norma jurídica la toma como fin en sí misma. La norma jurídica tal como se presenta. Y por otro lado tenemos a Cosio con su egología, que nos dice que el objeto del derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y que la podemos conocer, la podemos conceptualizar, interpretar mediante justamente la norma jurídica.
Entonces Cosio está tomando la norma jurídica como un medio para conocer, para interpretar la conducta. Lo que tenemos que tener en claro de este segundo postulado de la lógica jurídica formal es que se conoce el objeto del derecho, vuelvo a repetir, habíamos dicho que era la conducta humana en interferencia intersubjetiva mediante la norma jurídica. Es decir, que existe una relación entre norma y conducta, una relación conceptual, una relación de conceptos. La norma mienta la conducta. El tercer postulado es acerca de la lógica jurídica trascendental. La lógica jurídica trascendental responde a la pregunta del dónde y del cuándo. Es decir, es un postulado práctico en el cual la tarea del jurista tiene que ver justamente con interpretar en última instancia el derecho vigente, que va a depender obviamente de la sociedad en la que se encuentre inmerso este sujeto. Entonces, el jurista va a tomar de ese cuerpo normativo vigente las normas jurídicas que, son pertinentes y que son aplicables al caso concreto, al caso que le compete. Y por último, hablamos de la axiología jurídica. El postulado de la axiología jurídica, tiene que ver un poco con todo esto que veníamos diciendo. Es decir, todas estas cuestiones de las conductas intersubjetivas, no se van a presentar de forma ajena, es decir, no se van a presentar de forma ajena ni de forma aislada. ¿Por qué? Porque están condicionadas, atravesadas por los valores, ¿sí? Cualquier objeto cultural está atravesado por valores. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los valores, dice Cosio, al igual que las conductas, están acá, o sea, están con nosotros, están presentes, están, inherentes a nosotros. ¿Y qué pasa? Dice Cosio que los valores no pueden ser considerados en este sentido ni objetivos ni subjetivos, sino que tienen que ser considerados desde un punto de vista coexistencial y que por lo tanto tienen que ser respetados y valorados por toda la sociedad.